Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hemos venido una vez más a glorificar el nombre de Dios y darle la alabanza a Él. Él merece toda gloria y alabanza. Así que vamos a empezar, hermanos, leyendo unos versículos de la Biblia, y quiero que si tiene su Biblia allí con usted, vamos a leer en el Salmo 122. Dice el Salmo 122. Y cuando lo tiene puede decirlo con un amén y vamos a leerlo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Este versículo también es un canto que cantamos en la iglesia. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Nos alegramos con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que vamos a gozarnos en el Señor y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde, Señor, porque estamos reunidos, Señor. Estamos alegres, Señor, porque estamos reunidos con nuestros hermanos para alabar tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde podamos elevar nuestra adoración, nuestro cántico, nuestra alabanza a ti, oh Dios. Solo a ti se merece toda la gloria, toda la honra, todo poder, Señor, todo dominio, Señor, todo reino, todas potestades, Señor, todo honor sea para ti por los siglos de los siglos. Y te alabamos en esta tarde, entregamos delante de ti nuestros cánticos, nuestras voces, y te queremos alabar con todo lo que respira, Señor, con nuestros instrumentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quédate con nosotros. Amén y amén. Gloria a su nombre. Alabado sea su nombre. Vamos a empezar a adorar al Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Aleluya. Con esa preciosa alabanza que dice: yo seré quien refleja tu amor y perdón. Hablaré de tu gracia y tu salvación. Vamos a decirlo con esta alabanza. Quiero ser tus ojos. Quiero ser tus ojos para poder ver. Quiero ser tus manos y poder hacer. Y tus pies para buenas nuevas llevar. Quiero ser tus ojos. Ser tus ojos para poder ver, quiero ser tus manos y poder hacer, y tus labios para hablar de tu verdad, y poder declarar al mundo que tú eres real. Yo seré quien refleje tu amor y perdón.
poder ver. Quiero ser tus manos. Quiero ser tus manos. Poder hacer. Y tus pies. Y tus pies para buenas nuevas llevar. Y poder declarar al mundo que tú eres real. Y poder declarar al mundo que tú eres real. Yo seré quien refleje tu amor y perdón. Hablaré de tu gracia y salvación. Oh, seré quien demuestre tu amor y perdón. Mostraré de tu gracia y tu poder. Soy ahora tus ojos, soy ahora tus ojos, soy ahora tus pies, soy ahora tus manos, úsame. Soy ahora tus ojos, soy ahora tus pies, soy ahora tus manos, úsame. Soy ahora tus ojos, soy ahora tus pies, soy ahora tus manos, úsame. Soy ahora tus ojos, soy ahora tus pies, soy ahora tus manos, úsame. Soy ahora tus ojos, soy ahora tus pies, soy ahora tus manos, úsame. Soy ahora tus ojos, soy ahora tus pies, soy ahora tus manos, úsame. Yo seré quien refleje tu amor y perdón. Hablaré de tu gracia y salvación. Yo seré quien demuestre tu amor y perdón. Mostraré de tu gracia y tu poder. Sí, Señor, úsame, usa mis ojos. Gloria a su nombre. Mis hermanos, hermanos, un gusto que estén aquí nuevamente, de verdad, con nosotros. Quiero orar por la palabra y también por sus corazones, para que el Señor pues les haya dado un corazón entendido en esta tarde, para que el Señor pueda plantar esa semillita, esa palabra, verdad, que trae hoy para ustedes, para que pueda ser entendida y así pues haga un efecto en su vida, para cuando usted salga de aquí, salga un poco más conocedor de la palabra, ¿verdad? Y así pues poder agradar al Señor con nuestras vidas. Es que Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios eterno, por la vida que nos has dado. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias, Padre mío, te doy por la vida de todos los que están en este lugar, que van a escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú les des discernimiento espiritual para que esta palabra que tú has puesto en mi corazón para llevarla a tu pueblo, mi Dios, sea entendida, sea comprendida, mi Dios eterno, y más que todo, Padre, sobre todo, que sea puesta en práctica también, mi Dios eterno.
Yo te doy gracias, Padre mío, por permitirme llevar tu palabra. Yo te pido que me uses, Padre, como un conducto para llevar tu palabra. Que no sea yo hablando, Padre, pero que sea el Espíritu Santo por medio de mí, mi Dios, para así, Padre, llevar esa palabra que tú traes a tu pueblo en este día. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Saben, mis hermanos, que durante, ustedes vieron el título, ahí el rasgo del velo, es el título de la prédica de este día. Durante el tiempo de la vida de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, había un templo que le llaman Templo de Jerusalén, pero tienen otros nombres también. Y este templo era el centro de congregación de los judíos, de todos aquellos religiosos, ¿verdad?, que buscaban conocer acerca de Dios. Este lugar, pues, era un lugar central, podemos decir, ¿verdad? Era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que anteriormente para el perdón del pueblo, el sumo sacerdote tenía que entrar a este templo una vez al año, ¿verdad? Entonces, y así hacer pedir más bien el perdón para el pueblo y para él mismo, ¿verdad? Así es que este era el centro de adoración donde hacían sacrificios de animales, y lo hacían estrictamente, así, paso a paso, así como lo había dejado el libro de Moisés. Ellos seguían las leyes de Moisés al pie de la letra. Así que en este templo que les refiero, se llamaba o le decían el templo de Salomón, o el primer templo. Le llamaban también el lugar santísimo o el santuario, el lugar donde iban a adorar a Dios, así como lo hacemos nosotros en este lugar. El historiador judío, como Flavio Josefo, nos habla aquí en la historia, dice que él habla acerca de los cambios que ocurrió en ese templo, porque no solamente fue un templo y ese templo permaneció todo el tiempo. Hubieron cambios de construcción, podemos decir, en este templo. Este templo es referido como el templo de Herodes. Entonces ustedes, si vienen un día y ven en la Biblia que habla referente al templo de Jerusalén, el templo de Herodes o el templo del monte de Israel, está refiriéndose prácticamente al mismo lugar, Jerusalén, pero el templo en sí son diferentes. Y ya van a ver la razón por cual les estoy dando esto un poco de historia, para que sepamos, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar en este día. Hablamos del rasgo del velo, ¿verdad?, cuando murió Jesús. Así es, para darles un poco de historia, nada más, donde este templo se encontraba, ¿verdad?, al momento que Jesucristo murió en la cruz. Uno de los, como les mencionaba al principio, el templo de Salomón, o le llaman el primer templo. Dice que fue construido alrededor del año 957 antes de Cristo, antes de que Cristo muriera, y fue destruido por los babilónicos durante el reinado del rey Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Posiblemente no les, como les digo, ¿cuál es la palabra? Tal vez no le llame mucho la atención, ¿verdad?, escuchar todo esto acerca del templo y de los años, porque verdaderamente se olvida bien fácilmente, ¿verdad? Estas fechas yo sé que se olvidan, ¿verdad? Pero bueno, solo como una referencia histórica, ¿verdad? El segundo templo, el primer templo dijimos que es el templo de Salomón. El segundo templo es reconstruido. El templo de Salomón fue reconstruido, edificado, dice, tras el exilio de los judíos de Babilonia. Ustedes recuerdan que ellos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, pero fue durante el reinado del rey Ciro el Grande que él les permitió regresar a Jerusalén para que reconstruyeran el templo. Este templo, ¿verdad?, fue destruido alrededor del año 516 antes de Cristo.
Este templo, dice la historia, que fue una versión casi igual al del templo de Salomón, bastante similar al templo de Salomón. Ahora hay otro templo, el tercer templo que la historia menciona es el templo de Herodes. Este templo de Herodes dice que es un cambio al segundo templo. O sea que el primer templo de Salomón y luego reconstruyeron ahí mismo en el templo de Salomón, ¿verdad? Pero dice que fue un templo no tan bueno como era el del templo de Salomón, la segunda reconstrucción. Pero vino el rey Herodes, dice que él lo reconstruyó, pero lo hizo más grande. Lo hizo más grande y más extenso. Así dice la historia que Herodes el Grande, dice, reconstruyó y amplió radicalmente el segundo templo en el siglo XVIII antes de Cristo. O sea, unos 18 años de que Cristo viniera, ¿verdad? A la tierra, o no a la tierra, pero a aparecer, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Entonces dice, convirtiéndolo en una de las mayores construcciones de la época. Este fue destruido, dice, por los romanos en el año 70 después de Cristo. O sea que este templo, pero la historia que vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Referente a lo que pasó en ese templo, que cómo es que el velo se rasgó cuando Jesucristo murió. Es lo que hoy les traigo para que ustedes tengan un poco más de entendimiento de que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que Cristo murió y de que hubo un terremoto, que llovió y todas esas cosas, pero no sabemos ciertas cosas, ¿verdad?, que son muy importantes también saber para entender la razón, la importancia más bien, ¿verdad?, de la muerte de Jesús. Dice el templo, por lo tanto, hablándoles del templo, dice, por lo tanto, el templo de Herodes es una etapa final y monumental muy grande, ¿no?, del segundo templo, construido sobre el sitio y los cimientos del primer templo, pero no es el mismo que fue construido por Salomón, dice, un templo diferente, ¿verdad? Las dimensiones de este templo, pongan atención, dice que eran de 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 50 metros de alto. O sea, que un poco más alto que esto, ¿verdad? Que este santuario. El templo de Herodes en Jerusalén es donde se encontraba este velo rasgado a la muerte de Jesús. O sea, este velo se encontraba en ese último templo construido o más bien reconstruido por el rey Herodes. Este velo del que les voy a hablar en un momento, se encontraba en este templo. Dice Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, nos dice que el velo tenía como unos 20 metros de alto. Recuerden que el edificio tenía 50 metros de alto y este velo tenía 20 metros de alto. Como dice la historia, 10 metros de ancho y dice que tenía un espesor de 4 pulgadas. Así, de grueso. Solo para que tengan la idea de lo que estamos hablando, un velo grandísimo, ¿verdad?, sobre este templo. Luego dice, y que aún, dice, este velo era tan grande, tan fuerte, que dice que si ponían 2 caballos, uno a cada extremo, y los jalaban, dice que ni así ese velo podía ser rasgado. Era tan grande y tan espeso, tan fuerte, que no era posible que se rompiera tan fácil. Así es que les dice que al poner esos caballos era imposible romperlo. Y dice, y la descripción del libro de Éxodo enseña que este grueso velo fue confeccionado con materiales, dice, de azul, púrpura y carmesí y fino lino torcido. Dice que Dios le ordenó a Moisés que él construyera, que construyera más bien, construyera este velo, ¿verdad? Y le dio las medidas específicas para que este velo pudiera estar en el lugar santísimo, en ese lugar del templo. Allí en la pantalla ustedes pueden ver Éxodo 26, 31.
nos habla, te voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla cómo es que este velo fue construido. Dice, también harás un velo, le dice Dios, ¿verdad? A Moisés, le manda a Moisés, un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación. Escuchen bien, dice, este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. En Hebreos 9, de 1 a 9 nos dice que en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios. Ese era el lugar santísimo en el templo, ¿verdad? Estaba dividido por este velo. Entonces, y dice el resto del templo donde moraban los hombres. O sea que no todos podían pasar ese velo y llegar al lugar santísimo. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado, nos dice la palabra del Señor. El hombre se separa de Dios, así como lo dice aquí. Se separa de Dios por causa de su pecado. Porque es que Dios no les permitía entrar a un lugar santísimo. Porque solamente era el sumo sacerdote al que se le permitía entrar a ese lugar santísimo. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, ¿verdad? O sea, no cualquier pecador podía entrar en ese lugar. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que el amor de Dios hacia a la humanidad había cambiado. El amor de Dios a la humanidad nunca ha cambiado. Siempre seguirá Dios amando a la humanidad a pesar de que sean pecadores. A pesar de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra infidelidad a Dios y a pesar de nuestra incredulidad a Dios, Él siempre nos amará de la misma manera. Dios ha estado siempre disponible para escuchar nuestras oraciones, disponible para ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él de corazón, buscándolo de corazón. Él siempre estará dispuesto a escucharnos. Pero el mismo hombre, somos nosotros mismos los que hemos creado más bien una barrera entre Dios y nosotros. Así es que si nosotros estamos pecando, Dios no escuchará nuestras oraciones. Él no responderá nuestras oraciones, porque estamos separados de Él. Así que en Isaías 59:1, aquí nos dice la palabra de Dios que he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí estos versículos son los de los que yo les hablaba, de que el Señor siempre nos escuchará, siempre estará dispuesto, ¿verdad?, a escucharnos, pero que nos responda, porque estamos pecando, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos dice he aquí que no he acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Dice, nuestros pecados, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, dice, su rostro para no oír. Para no oír, pues no necesariamente significa que Él no escucha, Él te escucha en todo momento, que no te hace caso, podemos decir, ¿verdad? Muchas veces nosotros a nuestros hijos pues nos están hablando, diciendo cosas que escuchamos, pero no le hacemos caso. Eso es lo que significa
para no oír, o sea, para no hacerles caso prácticamente por su pecado. En la antigüedad, mis hermanos, solamente era el sacerdote. Bueno, se lo voy a poner un poco más sencillo. La manera, ¿verdad?, en que el pecado era perdonado en la antigüedad. Era de esta manera que les voy a explicar. Dice, en la antigüedad solamente el sumo sacerdote tenía permitido entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso lo pueden leer ustedes cuando tengan tiempo en Éxodo 30:10 y Hebreos 9:7. Para entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en Levíticos capítulo 16. Ahí les explica, ¿verdad?, los pasos, por decirlo, la manera que tenían los pasos que tenían que seguir, ¿verdad?, para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo para efectuar ese ritual, ese ritual de expiación. Expiación significa que te limpia, te exenta, te quita las culpas o el pecado que has cometido. Entonces esa era la razón principal porque este sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para el perdón de los pecados del pueblo y también del pecado de él, el sacerdote, ¿verdad? Porque a pesar de que era el sumo sacerdote, pero este sacerdote también era humano, él también cometía pecado. Así que él iba una vez al año a pedir perdón por los pecados ¿verdad?, este lugar, el lugar santísimo, ¿verdad?, pasando ese velo del que estamos hablando. Así que la expiación o la limpia de pecados, podemos decir, reconciliaba al hombre con Dios. Pero esta reconciliación entre el hombre y Dios, como lo hacía el sacerdote, era temporal. Esta reconciliación entre hombre y Dios era temporal. O sea, que eso no duraba. O sea, prácticamente es como que tenía que regresar el otro año para hacer lo mismo. En esa ocasión, cuando el sacerdote entraba, podemos decir, le limpiaba los pecados de todo el año al pueblo y al sacerdote. Podemos decir, borrón y cuenta nueva para ese año. Pero el otro año, usted podía seguir pecando igual por todo el año. Y volvía el otro año y le volvían a perdonar los pecados. Cada año hacían lo mismo. O sea, ese no era un perdón permanente, ¿verdad?, sino que era algo temporal. Así es que esta ley, ¿verdad?, que Dios se lo dio a Moisés para establecerla, es una ley divina, podemos decir, porque perdonaba los pecados. Dios se encontraba en el lugar santísimo, donde solamente una persona, solamente el sumo sacerdote podía ir, ¿verdad?, y pedirle al Señor por los pecados del pueblo y de él. Esta ley dice que se instituyó o se dio a Moisés en el año 1513 antes de Cristo. O sea, por 1500 años el pueblo de Israel hacía estos rituales cada año por 1500 años hasta que vino Jesús. Cuando vino Jesús, allí todo eso cambió. Ahora, el perdón de los pecados en la actualidad es muy diferente. La muerte de Jesús fue un sacrificio único y definitivo para limpiar los pecados para siempre, de tal como lo establece la Biblia. Murió como el justo por los injustos, ¿verdad?, por nosotros los pecadores. Y murió una sola vez, cancelando el poder de los pecados para siempre, tal como lo establece la Biblia. Eso es lo que vino a hacer la muerte de Jesús.
En Primera de Pedro, no sé si cambió. Sí, en Primera de Pedro, aquí nos dice así la palabra de Dios. Dice, porque también Cristo padeció, dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice el Señor. Gloria al Señor. Jesús nos limpia. Y por lo tanto, vea en Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabrillos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo y habiendo obtenido eterna redención. Yo no sé si a ustedes les causa alegría, si pueden ver, ¿verdad?, el significado de esto, de este suceso, podemos decir, ¿verdad? Porque muchas veces solo escuchamos que Cristo vino y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero la verdad que lo hace ver a uno, como le digo, le hace ver las cosas más claras, ¿verdad? Al estudiar un poco referente a cómo es que esto pasó, que qué es lo que tuvo que pasar, los pasos que se llevaron a cabo antes, ¿verdad? De esto, para que esto sucediera. Así que la rasgadura del velo simbolizó el acceso directo a Dios a través de Jesús, eliminando la necesidad de un sumo sacerdote cada año, ¿verdad? Cuando nosotros creo que hemos escuchado que el velo se rasgó, si alguna vez algunos de ustedes lo han leído, ¿verdad? Pues yo al principio, yo recuerdo cuando leí que el velo se rasgó, pues yo me imaginaba que era una cortina, ¿verdad? Como se usa en las casas, una cortina delgada de tela, que se rasgó, bueno, es un simbolismo, ¿verdad? Pero mire, pero cómo lo explica la Biblia, cómo la historia les dice cómo es que era esta cortina, o sea, de 20 metros, 10 metros de ancho, de 4 pulgadas de gruesor, y también de lo que estaba construido, no era cualquier tela, ¿no? Así es que muy fuerte, muy difícil, ¿verdad? Para poderlo romper así nada más. Alguien, como dicen, ni dos caballos puestos a los lados, no la podía romper. Así es que aún dice el tamaño y el grosor de este velo hacen aún más trascendentales, o sea, más importante, más no humano podemos decirlo, porque ni un caballo, mucho menos un par de humanos hubieran podido romper esa cortina en ese momento, ¿verdad? Que Jesús murió. En Mateo 27:50, yo creo, nos dice así la palabra de Dios, lo que pasó, ¿verdad? Durante cuando Jesús murió en ese momento. Dice, más Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿verdad? Ya estaba en la cruz, ¿verdad? Dice, entregó el Espíritu, cuando Él murió, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos. Solo fíjense, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Muchas veces creo que nosotros no le ponemos mucha importancia, ¿verdad? ¿Cómo que se rasgó? No se rasgó así, horizontal. No se rasgó de abajo para arriba. Dice de arriba para abajo, dice la palabra. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo han visto ustedes que una roca se parta solo por partirse así nomás? De la nada, ¿verdad? Entonces son cosas bien, bastante importante de entender, la verdad, y de saber todo lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Que Jesucristo estaba en la cruz y estaba padeciendo esos dolores y esa muerte que tuvo que pasar por nosotros. Y se abrieron los sepulcros, dice en el 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Imagínense, hasta las tumbas se abrieron y los muertos salieron, se levantaron, dice la palabra. Y saliendo de los sepulcros, dicen, después de la resurrección de Jesús. O sea que las tumbas se abrieron, pero ellos no salieron todavía, sino que hasta que Jesús resucitó y se le apareció a muchos, dice que entonces estos que estaban muertos y que las tumbas se abrieron, entonces ellos se aparecieron, dice, ¿verdad? A un otro lugar, a sus parientes, por decirlo, a la ciudad donde ellos estaban. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice. El centurión, el jefe de los soldados del romano en ese momento, dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, dice, y dijeron, verdaderamente, dice, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vieron todo lo que había pasado, ¿verdad? Y ellos creyeron en ese momento. El hecho de que el velo se haya, ¿verdad?, rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús, simboliza su sacrificio, ¿verdad? El derramamiento de su propia sangre, que ese derramamiento de sangre de Jesús fue suficiente, ¿verdad?, para limpiar los pecados de la humanidad. Ese es el significado, podemos decir. Pero ahorita significa que el camino al lugar santísimo, cuando el velo se rompió, dice que el camino al lugar santísimo, aquel que recuerdan que solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando el velo se rasca, cuando Jesús muere, dice que ese acceso a ese lugar santísimo quedó libre. El hombre ya puede ir directamente a Dios. El hombre ya no necesita que haya un sumo sacerdote que abogue por él, por decirlo. Que vaya y diga, perdonen los pecados a esto, a mi pueblo, a esta persona. No, cada uno de nosotros podemos ir a Dios. Cada uno de nosotros por medio de la oración podemos hablar con Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Es una forma, podemos decir, más efectiva, ¿verdad? Más fácil para que el hombre pueda pedirle perdón a Dios. No necesita esperarse un año. Imagínese cuántos pecados puede usted cometer en un año y esperarse todo ese año para que lo perdone Dios. Hoy no, hoy ya cometió el pecado. Si Dios le puso en su corazón que se arrepienta, usted se arrepiente y dice la palabra de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios. Así es que qué bueno, ¿verdad? Que ya podemos hacerlo en cualquier momento y individualmente también. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos. Y dice que Dios se mudó de ese lugar. Recuerdan que Dios estaba en el lugar santísimo, mientras el velo estaba todavía puesto, todavía no se había rasgado. Pero cuando el velo se rasgó, dice que Dios se mudó de ese lugar, dice, y para no volver, dice, a morar en templos hechos por hombres. ¿Y saben dónde está el templo de Dios hoy? En el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Imagínense, en nuestros corazones es allí donde nosotros le hemos dado el lugar para que Dios habite en nosotros. Y es así cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor. Cuando nosotros tal vez vamos a cometer un pecado, vamos a hacer algo inapropiado. El Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro templo, Dios mora aquí en nosotros, ese nos aconseja, ese nos dice, no hagas eso. Él te aconseja para que tú hagas lo correcto,
¿verdad? Ante Él para que Él esté agradado contigo. Dios terminó, dice, con ese templo y su sistema religioso cuando el velo se rasgó. Dice que en Jerusalén quedaron desolados, destruidos por los romanos. Dice que este templo de Herodes, donde el velo se rasgó, dice que fue destruido en el año 70 por los romanos, por el imperio romano. Como Jesús había profetizado que sucedería, dice que esto está en Lucas 13:35, habla de que Jesús cuando dijo que este templo iba a ser destruido y lo iba a levantar en 3 días, ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero ese templo que estaba hablando de él mismo, ¿verdad? No estaba hablando de ese templo hecho por hombres. Quiero ver, Lucas 13:35. Permítanme, quiero ver. Levantar. ¿Saben? En Lucas 13:35 habla de esto. No estoy seguro si lo puse allí en el slide. Yo creo que no está ahí, pero está. Dice Lucas 13:35, dice: he aquí, vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? En un sentido, yo creo que falta otro, espérenme, en base de ya ahí está el versículo de que les acabo de compartir. Lucas 13:35 dice que aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces él ya no estaba en ese templo nada más, él ya se había mudado para nuestros corazones, ¿verdad? En un sentido dice que el velo era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Creo que este es el siguiente versículo, el Juan 14:5. Vea que aquí lo que dice la palabra de Dios, dice en Juan 14:5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Esto está simbolizado, mis hermanos, en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a través del velo. Y ahora nosotros entramos a ese lugar, al lugar santísimo, ¿verdad? Sin necesidad de que alguien más entre por nosotros, sino que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, cuando su carne fue rasgada, es como que fuera el velo que estaba en ese lugar en el templo, ¿verdad? Jesucristo, su carne fue rasgada, y por el derramamiento de esa sangre es que nosotros pudimos entrar al lugar santísimo. Por medio de Jesucristo nosotros entramos al lugar santísimo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Ese desgarramiento de la carne y el desgarramiento del velo es como un simbolismo, ¿verdad? El velo era físico anteriormente, el sacerdote tenía que entrar, pero Cristo, podemos decir que Él fue el velo en ese momento para nosotros, que Él padeció en la cruz, su carne fue rasgada, su sangre fue derramada, y esa bendita sangre y esa rasgadura de su cuerpo, de todo lo que Él padeció, fue para que nosotros tuviéramos acceso directo a Dios, al lugar santísimo. Gloria al Señor por eso. Así que ahora Cristo es nuestro mayor, supremo y sumo sacerdote.
Y como creyentes, dice, su obra terminada, nosotros somos los que estamos haciendo el sacerdocio. Nosotros somos los que estamos llevando la palabra, ¿verdad? Para que alguien que no ha recibido a Jesucristo pueda poder entrar a ese lugar santísimo aceptando a Jesucristo como su Salvador. Nosotros podemos entrar ahora en ese lugar santísimo por medio de Él, como nos dice en Hebreos 10, del 19 al 20. Dice que los fieles entran confiadamente al santuario, teniendo libertad para que entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es de su carne, como les acabo de explicar hace un momento. En Hebreos 9:24, aquí están en la pantalla los versículos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Verdad? Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que se presenta, Cristo es el que presenta ante Dios a abogar por nosotros. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y le pedimos algo a Dios en el nombre de Jesucristo, decimos Jesucristo va y Él es el que aboga, está en la presencia de Dios y habla por nosotros. Él aboga por nosotros. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, imagínense, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El medio del pecado. Entonces, el siguiente, 27. El 27 dice Hebreos 9:27, dice la palabra del Señor, y de la manera, dice, que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que le esperan. Cristo era el velo, como les dije anteriormente, hacia el lugar santísimo. Y a través de su muerte el creyente tiene ahora libre acceso a Dios. Muchos desprecian este acto grandioso, tal vez porque no lo entienden o porque no les ha hecho efecto en su corazón. Pero este acto grandioso de amor, ¿verdad? Este acto grandioso de amor hacia la humanidad de Dios, hacia nosotros, ¿verdad? De haber enviado a su Hijo a padecer por nosotros. De que Dios viniera a morir por nosotros. Todo aquel, ¿verdad? Que no ha aceptado a Jesús como su único Salvador, prácticamente está despreciando este regalo que Dios nos ha dado. Despreciando este regalo gratuito que Dios nos ha dado. Dice, porque no han entendido el sacrificio, no han entendido lo que de verdaderamente significó ese sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Quién no quisiera lo mejor para su familia? Yo siempre quiero lo mejor para mi familia, lo mejor para mis hermanos de carne y lo mejor para los hermanos en Cristo. Cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere, en ese tiempo Él quería y quiere lo mejor para nosotros. Pero al no recibir a Cristo, usted no puede recibir lo mejor que Dios quiere para usted. Usted está despreciando ese regalo que Dios le ha dado. Al no recibir a Cristo, usted está despreciando, usted está diciendo,
pues yo no quiero lo mejor que tienes para mí, Señor. La promesa de Dios es que estemos con Él en el paraíso, que no suframos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos una larga vida en la tierra, dice, ¿verdad? Y si nosotros somos obedientes a su palabra. Él quiere que cuando muramos y nos vayamos de este lugar, lleguemos al paraíso a estar en su presencia para que nuestro cuerpo, que se va disminuyendo poco a poco, ¿verdad?, ya no tenga ese problema, porque Él dice que nos va a dar un cuerpo incorruptible. Vamos a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Él nos está ofreciendo. Nos está ofreciendo vida eterna en el paraíso con Él. Por eso es que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero nosotros le decimos no. Es como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? Como que alguien le regala un dulce y le dice, no, hoy no, ya estoy lleno, no quiero. Pero no, este es un regalo grandísimo. Y saben que eso es lo que yo les digo, de que lo desprecian porque tal vez no lo han entendido. Porque si alguien lo entiende, como les hacía la pregunta, ¿quién no quiere lo mejor para su familia? Si alguien viene y le ofrece cantidades de dinero y usted sabe que lo puede usar para su familia, usted lo va a recibir, ¿no? Contento y va a quedar endeudado con esa persona y lo va a seguir, hermano, te quiero, o amigo, lo que sea, porque le ha dado una gran cantidad de dinero. Pero lo que Dios nos ofreció a nosotros, poco caso le hacen. Pero yo en lo personal considero que es porque no han entendido, ¿verdad?, lo que significa. ¿Cuántas personas no están muriendo en este tiempo? En esa guerra del Medio Oriente, saben ustedes, miles y miles de personas que ni se imaginaron que iban a estar muertos al siguiente día. Y tal vez muchos no conocían de Jesús, no tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿verdad?, o de leer, de ver todo esto, lo que estamos nosotros escuchando en este momento y tratando de entender, ¿verdad?, lo que significó y significa todavía cuando lo que Jesús vino a hacer por nosotros a la tierra. En Juan 3:16, yo creo que lo hemos citado muchas veces, 16, 19, dice, imagínense, de tal manera, dice que el Señor, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que Él lo envió para que el mundo fuera salvo por Él. Imagínense, así dice la palabra de Dios, o sea que no vino para condenarnos, sino que para salvarnos. Y luego continúa diciendo que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Y la palabra es muy clara, ¿sabe? Y muchas veces nosotros no le ponemos mucha atención. ¿Y qué dice? Miren el 19. Dice que aquellos que no han recibido al Señor, ¿verdad?, dice que ya fueron condenados. Y dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. O sea que Dios envió a su Hijo al mundo a hablar de las buenas nuevas, a abrirnos nuestros ojos. Dice, pero dice, ¿qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra de Dios. La verdad que analizando la palabra de Dios, ¿verdad?, nos damos cuenta, yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado discernimiento, ¿verdad?, para poder entender la palabra y lo que verdaderamente significó, ¿verdad?, la muerte de Jesús, porque yo creo que muchas religiones, muchas personas se entretienen mucho, ¿verdad?, tal vez van a algún lugar, a una iglesia a escuchar la palabra, donde tal vez no se habla de la palabra, sino que se entretiene a la gente. Y
y salen igual y luego siguen buscando en un lugar donde se sientan bien, un lugar donde no sé de qué hablan y no se llenan. Porque cuando uno viene verdaderamente al entendimiento de qué es lo que significa, qué es lo que estamos haciendo en este lugar, estamos advirtiéndoles. Dios está advirtiendo a su pueblo, diciendo: yo hice este gran sacrificio de enviar a mi hijo para que ustedes tengan la oportunidad de ir al cielo y no irse al infierno. Así de sencillo. Eso es lo que nosotros venimos aquí a buscar. Aquí venimos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí, por escuchar su palabra, por lo que nos ha dado hasta este momento, por las bendiciones que nos ha dado de tener salud, de tener trabajo, de tener un lugar, un hogar, de tener nuestra familia. Oiga, son tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero nosotros creo que muchos no han entendido eso. ¿Por qué es que está vacía este lugar? Porque tal vez hay muchas personas que están haciendo cosas en el mundo, ¿verdad? Y no les interesa venir un día a la semana a venir a adorar a Dios. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? En el mundo por sí. Entonces es bien importante y verdaderamente a mí yo tenía algo más para traerles, pero el Señor puso esto en mi corazón porque dice, o sea, ese velo, ¿verdad? Eso que la muerte de Jesús lo que significa verdaderamente es una entrada libre, un paso libre, un regalo gratuito para nosotros. Y hasta que no estemos en la cama, ya casi para morir, tal vez vamos a entender lo que verdaderamente significa el regalo que Dios nos ha dado. Ustedes saben que nuestro hermano Pastor William está, ¿verdad?, en Toronto con su familia porque la mamá de la hermana Edith está bien mal. Y nosotros sabemos que ese día nos va a llegar. Sabemos. Pero mientras estemos vivos, nosotros deberíamos de ocupar el tiempo, ¿verdad?, en agradar a Dios, en estar a cuentas con Dios todos los días. Yo compartía con mis amigos, el día de ayer, referente a que hay personas que dicen que hay que vivir la vida como que hoy es el último día que vas a estar en la tierra. Pero el mundo dice: comamos y bebamos, divirtámonos, démosle gusto a la carne. Para ellos es, ¿verdad?, vivir de la mejor manera porque ya la vida se acabó. Pero vivir la vida como que hoy es el último día para nosotros como cristianos debería ser estar a cuentas con Dios, estar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque si Él nos llama, Él nos va a recibir en sus brazos. De otra manera, vamos a tener que esperar para que nos manden al juicio, donde nos van a enviar al hoyo, podemos decir, ¿verdad?, al precipicio lleno de azufre, como dice la palabra. Y nosotros no queremos pasar por eso. Así que yo espero que no, ¿verdad? Y que nosotros, cuando cometamos un pecado, como dice aquí en primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos perdona, pero también dice que nos limpia de toda maldad. Nos ayuda a sacar toda esa maldad que tenemos, pero de tal manera que si usted siente, le ora a Dios y no siente el efecto, sígale orando a Dios. Lea más de la palabra y va a encontrar el consejo oportuno que necesita para su alma. Porque yo sé que muchas almas son atormentadas por demonios, son malos espíritus que entran en el cuerpo de las personas. Si usted no se siente bien, si le gusta pelear, si le gusta hacer esto, si le gusta el otro, son demonios que han entrado, que están ocupando el lugar que le pertenece al Espíritu Santo de Dios.
Y es por eso, ¿verdad? Que yo sé que el enemigo no está descansando. Los malos espíritus no son de mentira, no son cuentos. Dios dice, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu. El malo también tiene malos espíritus trabajando para él. Nosotros estamos trabajando para Dios. Dios nos ha dado, ¿verdad? De ese discernimiento de poder entender su palabra para poder llevar estas buenas nuevas a aquellos que quieran escuchar la palabra. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque están aquí ustedes escuchando, ¿verdad? Porque yo sé que muchas cosas ustedes ya lo saben, pero esto solamente es un recordatorio, ¿verdad? No es como aquellos pues que se recuerdan que cada año le perdonaban los pecados y decían, oh, ya estamos limpios. Al siguiente, y pues seguían pecando. No se deje que los pecados se acumulen. Pidámosle perdón al Señor al momento de cometer el pecado. Y más bien es de pedirle a Dios que no nos permita cometer pecado. Para no estarle pidiendo perdón a cada rato, ¿no? Sabemos lo que es bueno. Ya estamos grandes y sabemos lo que es lo bueno y lo malo. No necesitamos que nadie nos ande diciendo, ¿verdad? Así que gloria al Señor y espero, ¿verdad?, que el Señor pueda hacer algo en sus corazones para que esta palabra pues les ayude a entender, ¿verdad?, de que este gran regalo que Dios nos ha dado es algo que nadie más nos lo va a dar. Así como Él nos ve como sus hijos. ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hijos? Con amor. Nosotros queremos lo mejor para ellos, ¿no? Así es Dios. Dios quiere lo mejor. Y en la Biblia está escrito todo lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y también lo que no hagamos. Pero si no la leemos o si no venimos a escucharla, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiere de nosotros si nosotros no venimos a escuchar su palabra o no la leemos? Vea, en Hebreos 4:14 dice, en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo entiende lo débil que somos, porque Dios estuvo en la tierra, en la carne de Jesucristo. Por medio de la carne de Jesucristo, Dios estuvo en la tierra y Él sabe qué es ser humanos y las debilidades que tenemos los humanos. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, dice. Dice, Él nos entiende. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado, pero sin pecado. Usted recuerda que Él fue llevado al desierto. Él le dijeron, tírate que los ángeles te van a cachar. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Y cosas por el estilo. O sea, Él fue tentado. Y Él sabe las debilidades que nosotros estamos pasando. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Ya voy concluyendo, mis hermanos, pero dice que el desgarro del velo del templo al morir Jesús, como se los leí en Mateo 27, simboliza 3 misterios fundamentales. Uno, el misterio primero dice que el acceso directo a Dios. Este desgarro del velo significó también el fin del sacrificio antiguo, de la manera como se pedía perdón, eso terminó. Y la manifestación de la divinidad. La manifestación de la divinidad, como ese velo fue rasgado, eso fue divinamente hecho por Dios, no por una fuerza humana.
se rasgó de arriba para abajo, como les mencioné anteriormente. Eso indica que fue una acción divina de arriba, donde, ¿verdad?, donde está el trono del Señor. Dice que esa acción divina que eliminó la separación entre Dios y la humanidad. Al rasgarse ese velo, ya no hubo separación entre Dios y la humanidad. El rasgo del velo creó acceso al lugar directo al lugar santísimo. El velo separaba el lugar santo del santísimo. Su rotura significa que ya no se necesita un sumo sacerdote intermedio, pues el acceso a Dios es directo a través de Jesús. Fue el fin de la ley de la antigua y del pecado. Esto representa la abolición del sistema, ¿verdad?, anterior, de cómo pedir el perdón de esos sacrificios. Este sacrificio fue definitivo, ¿verdad?, para eliminar, ¿verdad?, la barrera que había entre Dios y el hombre. También es una manifestación del poder divino. El hecho que se rasgara de arriba para abajo, como lo mencioné anteriormente, no fue hecho por mano humana, por decirlo. Los terremotos no pudieron ser causados por humanos tampoco. Fue algo divino. Esto demuestra que fue algo soberano, algo hecho por Dios, ¿verdad? Y que en realidad cuando el velo se rasgó, todo lo que pasó, la gente se dio cuenta de que era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque muchos judíos de ese tiempo, ellos no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta esta época todavía existen muchos judíos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen que es un profeta normal, como el profeta Isaías, pero no creían, ni muchos no creen todavía en Israel, de que Él es el Hijo de Dios. Y gracias al Señor que nosotros, ¿verdad?, sin verlo, hemos creído que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Si algo quiero, hermanos, que se lleven con ustedes hoy acerca de esta palabra, es que sepan que el pecado es la barrera. El pecado nuestro es la barrera entre nosotros y Dios. De la única manera que nos vamos a acercar a Dios es que nosotros pidamos perdón de esos pecados. O que no cometamos pecados sería lo mejor. Así que gloria al Señor le doy. Gloria a Dios le doy por la palabra de hoy. Vamos a... Yo no sé si alguien en este lugar todavía no ha recibido a Jesucristo. No sé si alguien que no ha recibido a Jesucristo quisiera recibir a Jesucristo hoy. Este es un llamado, como yo les hablaba anteriormente, de que ese regalo que Dios está ofreciendo por medio de su Hijo muchas veces es despreciado. A muchos les da pena, a muchos pues no quieren comprometerse con Dios, ¿verdad? Pero mi deber, ¿verdad?, como alguien que Dios me ha permitido llevar esta palabra, es llamarles si alguien no ha recibido todavía a Jesucristo. Pero si el Señor ya está en su vida, gloria al Señor. Doy gracias a Dios y seguiremos orando por todos, ¿verdad? Oremos unos por otros, ¿verdad? Para que el Señor siempre siga poniendo ese deseo, ¿verdad?, de seguir adelante, escudriñando las Escrituras, escuchando sus consejos, ¿verdad?, para que nosotros le agrademos en todo momento. Así que vamos a orar, mis hermanos, y de esta manera estaremos despedidos. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por haberme permitido, Señor, llevar esta palabra a tu pueblo, mi Dios. Yo te pido, Padre mío, de que tú, Padre, dejes esa semillita en el corazón de todos, Padre Santo, para entender, Señor, de que ese regalo que tú nos enviaste por medio de tu Hijo, Padre, ha sido una gran bendición para todos aquellos que ya lo aceptaron, para todos aquellos que ya lo entendieron. Pero yo te pido, Padre, también por aquellos que todavía no lo han entendido, todavía no han recibido a tu Hijo, Padre. Yo te pido, mi Padre, que tú tengas misericordia de ellos.
Que tú tengas misericordia de sus vidas, mi Dios. Y que tú, Padre, puedas entrar en el corazón de ellos y morar en ellos, mi Dios. Porque sabemos, Padre, que un corazón donde el Espíritu Santo no está morando, los espíritus malignos están morando en esos corazones. Y yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia, Padre, de esas personas que van a escuchar, que han escuchado en este día y que escucharán por los medios, por las redes sociales, Padre, también. Yo te pido que los bendiga grandemente, que les dé sabiduría, Padre, para tomar decisiones correctas. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Pero no somos capaces nosotros de proveer todo para que todos estén bien. ¿Cómo no quisiéramos nosotros poder ayudarles con casa a alguien que no tiene un hogar, una casa? O con dinero a todos aquellos que necesitan. ¿Cómo quisiéramos nosotros poderlo hacer? Pero no lo podemos hacer. Pero tú, Padre, nos has ofrecido algo grandioso. Vida eterna en el paraíso contigo, mi Dios. Solamente por medio de aceptar a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador. Yo te pido, Padre, a aquellos que no lo han aceptado todavía, mi Dios, que tú les des el entendimiento, mi Dios, para que ellos puedan entender lo que significa aceptar ese regalo, Padre mío, para cuando el último día que estemos en la tierra, también ellos puedan estar en tu presencia, mi Dios, y ellos puedan gozar de ese lugar hermoso que tú nos has preparado para todos nosotros, los que hemos creído en tu Hijo, mi hermano. Padre Santo, te damos las gracias, mi Dios, porque nos has permitido escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que bendigas a todos los que están en este lugar escuchando, a todos tus hijos, mi Dios, estén donde estén. Cuando escuchen esta palabra también, Padre mío, yo te pido que tú les abras sus mentes espirituales, mi Dios, sus ojos espirituales, para que ellos puedan entender, mi Dios, que lo que tú ofreces es eterno. Y todo lo que tenemos hoy en esta tierra es pasajero. Y no sabemos cuándo se terminará. Solo tú sabes, mi Dios. Te pido misericordia para todos, mi Dios, aquellos que todavía no han aceptado. Y te pido, Padre, que nos permitas a nosotros que ya te conocemos, mi Dios, seguir perseverando en tus caminos para seguir adelante y no fallarte. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.